suaves, ¿ok? Bien. Tiene que existir el isomorfismo de orden CK, de clase CK, isomorfismo H de clase CK, que lleva las órbitas phi t, le voy a poner un F para denotar el flujo que corresponde al campo vectorial F, las órbitas basadas en X de F a las phi órbitas de G de G, preservando el sentido o la dirección, preservando el sentido, o sea, el sentido en el que se recorre la órbita, más no necesariamente la parametrización temporal. ¿Sí? La parametrización temporal. ¿En dónde está escondida la parametrización temporal? Bueno, si por ejemplo tenemos aquí esta curva gamma plana, ¿no? Gamma en R2, sí. Entonces, gamma está parametrizada por un x1t, x2t, tal vez que t está en un intervalo. ¿Sí? Estos son elementos de R2, entonces ahí está la parametrización temporal. ¿Sí? Y ¿por qué es importante la parametrización temporal? Porque ¿qué es lo que tiene que ver con ella? La velocidad o el periodo al que se recorre la órbita. ¿Sí? El periodo de esta, en lo que de esta órbita, en lo que da una vuelta, puede ser 2pi, y en lo que recorremos esta, 4pi, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la parametrización temporal. Si se preserva la parametrización temporal, recibe el nombre de conjugación temporal, recibe el nombre de conjugación. Bien, entonces aquí definición de conjugación y definición de que dos campos vectoriales sean CK equivalentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos aquí a X y la órbita la recorremos en esta dirección, en el sentido contrario de las manecillas del reloj? ¿Sí? Por acá vamos a tener phi t1 de X y F, porque es el campo vectorial F. Tenemos el homeomorfismo H, y por acá vamos a tener H de X. ¿Sí? Nos dice la definición: preserva el sentido, más no necesariamente la parametrización. Eso quiere decir que si la órbita original se recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj, también va a ocurrir aquí con esta cosa. ¿Sí? Y por acá, ¿quién vamos a tener entonces? Phi T2 G de X. ¿Sí? H de phi T1 F X, o sea, la imagen bajo H de este punto, ya movimos a X, ¿sí?
ya lo movimos al tiempo t1. Esto va a ser igual a phi g t2 h de x. Sorry. Para todo x y para todo t1 existe t2 tal que. Entonces, para todo x, para toda esta curva roja la podemos ver como la imagen con t en el. ¿Sí? Esta es gamma, ahorita cerrada. Es la trayectoria de x, un t en r, bajo el flujo. En fin. Entonces, para todo punto t1, que quiere decir que al mover x ya sea para adelante o para atrás, pues podemos estar parametrizado por un t1. Existe un t2 tal que h de x, cuando lo movamos t2 con su flujo, sea esta imagen. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Está sucediendo justo esto, ¿no? H de phi f t1 de x, entonces es phi t2 g de h de x, lo cual me perturba aquí, que lleva las órbitas phi t f x, usar la misma x, ¿no? Eso está súper perturbador, porque h ya movió a x, lo movió a h de x, ¿ok? Bien. Entonces, cuando se preserva la parametrización temporal hay conjugación, y eso tiene que ver con el periodo en el que se recorre la órbita. Y esta definición es muy importante. La siguiente. Estabilidad estructural. ¿Sí? Un mapeo F de clase CR en Rn, y entre paréntesis pongo el análogo, que la definición es análogo para el campo vectorial. ¿Sí? Estoy expresando en términos de un mapeo discreto, pero también se aplica para un campo vectorial F. Campo vectorial F de clase CR, cierro paréntesis, se dice estructuralmente estable si existe epsilon positivo tal que todas las perturbaciones C1 de tamaño epsilon, o sea, la primera definición que vimos, todas las perturbaciones C1 de tamaño epsilon de F mapeo, entre paréntesis pongo el análogo para el campo vectorial, o sea, F minúscula, son topológicamente equivalentes a F. Entonces estamos aquí utilizando las tres definiciones
que vimos ahora. ¿Sí? Y creo que habla por sí mismo. La estabilidad estructural. Y le voy a pedir un día al camarógrafo que nos venga a dar una presentación PowerPoint del estoicismo. ¿Sí? Topológicamente equivalente bajo cualquier perturbación. Perturbaciones de cierto tipo. Perturbaciones de C1 de tamaño epsilon. No importa con qué lo perturbes, que sea de clase C1 y de tamaño epsilon, el campo vectorial o el mapeo o el flujo resultante es topológicamente equivalente al original. Vámonos con un ejemplo. Es el sistema plano X', Y', compuesto por la matriz 1, 0, 0, 1 y el perturbado es 1, 0, 0, 1 más epsilon. Me gustaría, por favor, que verificaran que esto es una perturbación C1 de tamaño de epsilon, C1 de tamaño epsilon de esto. Es el original perturbado. Por favor, me gustaría ver que fuera una perturbación C1 de epsilon. ¿Sí? El punto fijo es el origen. Análisis alrededor del origen. Entonces, empezamos con este. Me voy rápido, las cuentas ya las conocemos, ¿sí? Si calculamos los valores propios de esa matriz, obviamente solo hay uno, ¿sí? Esto es un valor propio repetido, es positivo, lo cual nos habla de inestabilidad en el origen, positivo con un único vector propio linealmente independiente. ¿Sí? Si vamos a nuestra tablita de planos fase del OSY', es importante que solo haya un valor propio linealmente independiente. Corresponde a el vector propio linealmente independiente, por cierto, es el 1, 1. Entonces, lo que obtenemos es un nodo impropio. ¿Cómo se ve el nodo impropio? Está esta dirección dominante. Ese vector, ¿quién es? Es el 1, 1. ¿Sí? Y las trayectorias vienen así. ¿Salen o entran al origen? Salen, porque el valor propio es 1 y es positivo, entonces el origen es recursor. Esto es un nodo impropio. ¿Sale? Nodo impropio. Vamos bien. Para el segundo, valores propios de 1 menos lambda, 0
1 más epsilon menos lambda, papá. ¿Sí? Aquí ustedes van a obtener esta ecuación, esta expresión. Ese es el polinomio característico. ¿Sí? Entonces, lambda 1 va a ser 1 más epsilon, lambda 2 es 1, voy dibujando el plano fase ahí, el vector propio asociado, lo voy a poner así, vector propio asociado a 1 más epsilon es el 0, 1, vector propio asociado a 1 es el 1,0. ¿Sí? Aquí tenemos valores propios reales, distintos y positivos. Hay dos vectores propios en esta ocasión. B1 es la dirección dominante, ¿sí? Está asociada al valor propio más grande del módulo, porque epsilon es positivo, entonces 1 más epsilon es mayor a 1, esa es la dirección dominante. Y entonces tenemos aquí el 1,0 y el 0,1. ¿Sí? Vamos a Boise'. Dos valores propios distintos, ambos positivos, nos da un nodo. Y hay una diferencia entre nodo propio, entre nodo a secas y nodo impropio. ¿Sí? Parecen unas palmerillas esto. ¿Sí? Con las trayectorias alejándose del origen, ambos valores propios son positivos. Hay inestabilidad. ¿Ok? ¿Cómo se comportan en una vecindad del origen las soluciones del primer sistema? En una vecindad del origen, las soluciones del primer sistema, o sea, sistema original, sistema sin perturbar, ¿sí? Se comportan o tienden, se comportan como identidad, ¿no? Miren aquí. La identidad, ¿por qué? Porque y igual a x es el span del vector 1, 1, que es el que nos está dando aquí el comportamiento de este nodo impropio. ¿Sí? Mientras que en el segundo caso, para el sistema perturbado, la misma situación, ¿no? O sea, ¿cómo se comportan las soluciones en una vecindad del origen para el sistema perturbado? No se comportan como la recta identidad, ¿no? Aunque la movamos, sino que se comportan como, para el sistema perturbado, se comportan como y igual al valor absoluto de x
elevado a la 1 más epsilon. ¿Sí? No hay equivalencia diferenciable entre ambos. ¿Esto qué quiere decir? No son, es decir, no son difeomorfos. No existe un difeomorfismo no existe un difeomorfismo entre el comportamiento en una vecindad alrededor del origen, que al final es el que nos interesa porque es el punto fijo entre esto y el perturbado. ¿Sí? Por lo tanto, no son seca equivalentes para K mayor o igual a 1 y epsilon distinto de 0, ¿no? Porque obviamente epsilon igual a 0, pues tenemos el mismo sistema. Para K mayor o igual a 1 no son CK equivalentes. Pregunta: ¿son C0 equivalentes? Porque aquí estamos pidiendo K mayor o igual a 1. Pero existe equivalencia C0, o sea, la equivalencia topológica. ¿Son C0 equivalentes? Es decir, ¿son topológicamente equivalentes? Mi pregunta para ustedes. ¿Sí? Señoras y señores, por eso estamos llamando de manera especial a la equivalencia topológica la menos rígida. C0. Si son topológicamente equivalentes, el origen es inestable, ¿sí? En ambos el origen es inestable. Y con eso vamos a cerrar. Voy a ponerlo como observación. ¿Sí? Aunque uno sea un nodo propio, un nodo impropio y el otro un nodo a secas, esta es la observación. La equivalencia topológica ¿sí? O equivalencia homeomórfica, porque pasa que existe el homeomorfismo, no distingue entre nodos impropios y espirales. ¿Sí? Menos 1, 0, 0, menos 2, la matriz menos 1, 0, 1, menos 1, la matriz menos 3, 1, menos 1, menos 3. Aquí el valor propio es menos 1 y menos 2. Valores propios reales, distintos y del mismo signo. Como ya lo vimos en el segundo caso, esto es un nodo a secas. ¿Sí? Aquí hay un único valor propio. ¿Sí? Como vimos en el sistema no perturbado, esto es un nodo impropio. ¿Sí? Y en el tercero, los valores propios son complejos. Menos 3 más menos i. Y esto que nos da un punto espiral. En los tres casos
los valores propios, los dos valores propios de cada uno de los casos tiene parte real negativa. Entonces, estos flujos son topológicamente equivalentes o C0 equivalentes, ¿sí? No son CK equivalentes para K mayor o igual a 1, como ya lo vimos, no necesariamente, pero sí son C0 equivalentes, ¿sí? En todos el origen es asintóticamente estable, ¿sí? Entonces, la equivalencia C0 no distingue entre estos. Lo que sí distingue la equivalencia C0 es entre sumideros, punto silla y fuentes, porque entonces ahí ya cambió la estabilidad. Un punto silla el origen es inestable, también una fuente el origen es inestable, en un sumidero es asintóticamente estable, ¿sí? Pero en estos casos todos son C0 equivalentes, ¿sí? Es la equivalencia, la equivalencia topológica es la más relajada en el sentido en el que es para K igual a 0. Bueno, pues con eso terminamos la clase de hoy. Hasta luego.